El paciente se va a encontrar en un estado de sedestación, en posición neutral. El clínico tiene que sujetarla de sus partes parietales. Y lo que va a hacer es rotar la cabeza del paciente de derecha a izquierda. Esto nos va a mostrar si tiene un problema en su columna cervical, si no tiene buena elasticidad. El paciente debe de estar en una posición de sedestación. El fisiatra debe tomarlo de su nuca y del mentón, efectuando un movimiento de extensión pasiva hacia atrás y un movimiento lateral hacia cada lado. El paciente se encuentra en sedestación y el fisiatra lo sujetará de la nuca y del movimiento lateral hacia cada lado, derecha e izquierda. Durante el movimiento, si él indica dolor, es una disfunción segmentaria como cambios inflamatorios o mareos. El paciente deberá encontrarse de cúbito supino, haciendo un movimiento activo, elevando la cabeza, logrando que su mentón toque el esternón. Enseguida haremos presión en el esternón y pasivamente haremos presión. Si el paciente indica un dolor en la nuca, en el movimiento pasivo, indica una enfermedad ósea o ligamentosa en el área cervical. Si indica un malestar en el movimiento activo, indica un acortamiento de la musculatura cervical. El paciente deberá encontrarse en estado de sedestación. Enseguida hará una inclinación hacia adelante. Con la ayuda del martillo para reflejos, haremos un pequeño golpe en las apófisis espinosas. Si el paciente presenta un ligero dolor o molestia, indica una fractura o alteración ligamentosa muscular. El paciente deberá encontrarse en estado de sedestación. Enseguida, el clínico le pedirá al paciente que haga una inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda. Enseguida, el clínico pondrá resistencia, logrando que el paciente haga esto. Enseguida también del lado izquierdo. Si el paciente presenta un dolor en el movimiento pasivo, indica un trastorno ligamental o articular o degenerativo. Si presenta dolor en el movimiento activo, indica una disfunción muscular. En esta prueba, el paciente deberá estar en sedestación y procederá a introducir su dedo pulgar en su boca. Después, procederá a soplar. Con la presión que genera, se produce un incremento de la contracción intraespinal. De este modo, es posible detectar formaciones que ocupan volumen como prolapsos ligamentosos, tumores e inflamación en el tejido blando. El paciente se encuentra en sedestación. El fisiatra se coloca posteriormente al paciente e inclina y rota la cabeza hacia un lado. Coloca una mano encima y con la otra golpea ligeramente. Se procede a repetir la prueba de la columna cervical en extensión. Si el paciente presenta un malestar, indica un problema degenerativo. Movimientos aumenta de intensidad, significa que hay una alteración en la columna cervical. Esta prueba sería positiva si el paciente siente alivio al momento de hacerlo. Para esta prueba, el paciente deberá estar en una posición de sedestación. El fisioterapeuta deberá hacer una presión en el hombro de dirección caudal y con la columna cervical haremos una flexión lateral. De igual manera, al lado opuesto. La aparición de síntomas de tipo radicular indica la adherencia del saco dural o de las raíces nerviosas. La presencia de dolor circunscrito en el lado de la musculatura distendida sugiere un aumento del tono del músculo esternocleidomastodeo o del trapecio. La reducción del dolor muscular en el lado no examinado sugiere una distensión o bien un trastorno funcional por acortamiento de la musculatura. En esta prueba, el paciente se encuentra en un estado de sedestación. Va a girar la cabeza e inclinarla, mientras realiza una ligera inclinación hacia atrás. Este movimiento conduce a una compresión y estrechamiento del agujero intervertebral, junto a una irritación en las raíces nerviosas, con lo que aparecen síntomas de dolor radicular. Si el dolor es local, se debe a una disfunción de las carillas articulares.
Si aparece el lado contralateral, tiene una distensión. Para esta prueba, el paciente deberá estar en una posición de sedestación. El fisioterapeuta se colocará atrás y sus manos las pondrá encima de la cabeza del paciente, realizando una ligera inflexión y compresión al mismo tiempo. De igual manera, el sentido opuesto. La compresión lateral conduce a un aumento de la presión con carga de los cartílagos intervertebrales y de las zonas de la salida de las raíces nerviosas. Al efectuar presión sobre los agujeros intervertebrales, si se produce una irritación de las raíces nerviosas, aparecen síntomas de dolor radicular. El dolor localizado puede ser consecuencia de distensión de los músculos contralaterales del cuello. En esta prueba, el paciente estará en posición neutral en dirección caudal, mientras que el clínico estará en la parte posterior de él. Mediante la presión de los cartílagos intervertebrales se acentuarán los síntomas. Aplicaremos un poco de fuerza para la compresión. Y si los síntomas difusos son indicativos de alteraciones, será por los ligamentos o articulares. En esta prueba, el paciente se encuentra en sedestación. El clínico estará detrás de él. El paciente inclinará su cabeza hacia adelante. Se producirá la compresión de las raíces nerviosas. Los síntomas indican una lesión posterolateral de los cartílagos intervertebrales. En esta prueba, el paciente se encontrará en la posición de cúbito supino y su cabeza se encontrará fuera de la camilla, en extensión, y haciendo inclinaciones laterales que tienen que durar de cada lado aproximadamente 12 segundos. Dará positivo si presenta mareos, espasmos oculares o cambios de personalidad. Esta prueba consiste en que el paciente va a estar de cúbito supino. El fisiatra va a estar a la altura de su cabeza, fuera de la camilla. El paciente va a realizar una extensión de su cabeza, que va a durar así por 12 segundos. El fisiatra debe estar cuidando que su cabeza no se sobrepase por si se llega a cansar. Este puede presentar síntomas de espasmo ocular, cambios de humor y mareos. Si esto pasa, significa que es positivo, que tiene algún problema. El paciente se encuentra en decúbito supino. Lleva la cabeza hacia una inclinación total. Mantiene la posición durante 30 segundos. Mientras el fisiatra visualiza si se presenta algún síntoma como mareo, espasmo ocular o algún cambio de humor. Para esta prueba, el paciente deberá estar en sedestación. Le pediremos que eleve las manos en modo supino y que cierre los ojos. El fisioterapeuta hará una inclinación y una rotación. Si el paciente mueve sus manos de forma prono o hace que bajen sus manos, dará positivo en esta prueba. Para esta prueba, nuestro paciente deberá estar de cúbito supino. Procederemos a tomar su yugular y hacer ligera presión durante 10 segundos. Después de haber cumplido los 10 segundos, le pedimos al paciente que tosa. Por favor, tose. Si al pasar esto el paciente siente alguna molestia o algún dolor en la columna vertebral, significa que tiene alguna patología.